El profesor tiene 60 años. Es increíble que sea tan imponente, susurraba él sin aliento. Sofía, ¿quieres ser profesora de la universidad? Si haces lo que te digo, te daré todo lo que me pidas. La puerta del estudio se cerró con llave. Eran las 11 de la noche, y su mano envolvió mi cintura. Me llamo Sofía García. Tengo 32 años. Terminé mis créditos del doctorado en Letras Hispánicas en la UNAM y actualmente trabajo como asistente de investigación. Me divorcié hace 2 años y tengo una deuda de 1 millón de pesos. Fue por un aval solidario que dejó mi exmarido tras el fracaso de su empresa. Cada mes pago 0 pesos, solo de intereses. Todos los días sacaba cuentas. Hoy también pagué los intereses y me quedé en ceros. Les traemos todas las historias y secretos del mundo con su máxima profundidad. Todo es gratis, así que, por favor, suscríbanse y denle me gusta. Esta es una historia de un amor prohibido que llegó tarde en la vida. Un profesor emérito de 60 años y su asistente de 32. Una diferencia de 28 años. Una historia que comenzó por dinero, continuó con el cuerpo y terminó en amor. Esta historia monumental comienza ahora. Ese día era una tarde de principios de marzo, en la que caía una llovizna. Las gotas de lluvia repicaban contra la ventana de mi pequeño cuarto de azotea. Mi celular sonó. Sofía, surgió una excelente oportunidad. Ser asistente personal de investigación del profesor Alejandro Velasco. Son 20,000 pesos al mes. Mis manos temblaron. 20,000 pesos. Eran 8,000 pesos más de lo que ganaba en ese momento. Intereses de la deuda. 10,000 pesos. Gastos médicos de mi mamá. 15,000 pesos. Mi mente hizo los cálculos rápidamente. ¿Cuándo es la entrevista? Mañana a las 10 de la mañana en su casona en Coyoacán. A la mañana siguiente, me puse un traje sastre negro y me dirigí al sur de la Ciudad de México. Al final de una calle empedrada, toqué el timbre frente a una imponente puerta de madera de una casona de estilo colonial. La puerta se abrió y una ama de llaves de unos 50 años, doña Carmen, me guió. Pase al despacho. Al fondo del amplio despacho lleno de libros, un hombre de traje gris estaba sentado frente a un escritorio de caoba. El profesor Alejandro Velasco. 60 años, cabello canoso, arrugas profundas, pero con una postura impecable y una mirada afilada. Al sentarme en la silla, mis manos temblaban de los nervios. Tienes 32 años. Terminaste los créditos del doctorado. ¿Por qué no te has titulado? Por falta de dinero. Respondí. El profesor esbozó una pequeña sonrisa. Eres honesta. ¿Leíste mi ensayo? Tu perspectiva sobre la literatura de Sor Juana Inés de la Cruz es fresca, pero tu argumentación es débil. Te faltan fuentes. Mi corazón dio un vuelco. Serán 5 horas diarias, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. 20,000 pesos al mes. ¿Crees poder hacerlo? Sí, puedo hacerlo. El profesor me tendió la mano. Cuento contigo, Sofía. Acepté el apretón. Su mano era cálida y firme, y nuestras miradas se cruzaron durante 3 segundos. Había una especie de soledad impregnada en sus ojos. Comencé a trabajar al día siguiente. Transcribir manuscritos, organizar archivos, buscar referencias bibliográficas. El profesor me preparaba café de olla él mismo, leyó mi tesis con genuina seriedad y me prestó libros de ediciones rarísimas. Si complementas la investigación con estos datos, podrás titularte. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Nunca había conocido a alguien así. Pasó un mes. Un viernes por la tarde, el profesor me entregó un sobre. Es tu sueldo de este mes. Hoy es día de pago. Eran 20,000 pesos. Mis manos temblaban. Gracias, profesor. Sofía, tengo una propuesta, dijo, y mi pecho comenzó a palpitar. Te subiré el sueldo a 40,000 pesos. A cambio, ayúdame con el trabajo de los manuscritos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mi corazón latía a 1000 por hora. 40,000 pesos. El doble. Intereses de la deuda. 10,000. Medicina de mi mamá. 15,000. Me sobrarían 15,000 pesos. Piénsalo y me das tu respuesta el lunes. Pasé todo el fin de semana dándole vueltas al asunto. Sin embargo, el profesor era un buen hombre,
y no me transmitía ninguna sensación de peligro. El lunes por la mañana, apenas llegué, se lo confirmé. Lo haré. El profesor sonrió radiantemente. Gracias, Sofía. Desde ese día, comencé a trabajar de 10 de la mañana a 10 de la noche. Después de las 6 de la tarde, solo quedábamos nosotros dos en el inmenso despacho de Coyoacán. Todo era silencio. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj de pie y la respiración del profesor. Curiosamente, me sentía en paz. Cerca de las 8 de la noche, el profesor me preguntó: Sofía, ¿por qué te dedicas a la academia? Porque me gusta. Cuando leo los textos de personas del pasado, siento que están vivos. El profesor asintió lentamente. A mí me pasa igual. He vivido 60 años, pero nada me ha hecho sentir tan vivo como la literatura. Había una profunda melancolía en su tono de voz. ¿Se siente solo?, pregunté. Llevo 10 años separado de mi esposa. Estamos en trámites de divorcio. Mi corazón dio un vuelco. Pero desde que tú estás aquí, me siento un poco mejor. Mi corazón empezó a latir más rápido. A las 10 de la noche, me despedí para irme. Justo al cruzar la puerta, el profesor me entregó un fajo de hojas. Era mi tesis doctoral. Estaba llena de anotaciones con tinta roja, pero todas eran elogios y palabras de aliento. Excelente trabajo. Sigue así. Alejandro Velasco. Las lágrimas volvieron a brotar. En el pecero de regreso a mi departamento, abracé el manuscrito contra mi pecho. Nunca había conocido a un hombre así, pero no sabía que, un mes después, el profesor me haría otra propuesta, y que esa propuesta cambiaría mi vida por completo. Pasó otro mes. Pasaba 12 horas diarias, de 10 a 10, en el despacho del profesor. Transcribía, ordenaba y buscaba referencias. En mi cuenta bancaria se reflejaron los 40,000 pesos. Pagué los 10,000 de intereses y envié los 15,000 para mi mamá. Me sobraron 15,000 pesos. Empezaba a pagar el capital de la deuda. Soñaba con titularme y ser catedrática. Tenía que dar lo mejor de mí. Sin embargo, algo estaba cambiando. Sentía constantemente la mirada del profesor sobre mí. La distancia física se acortaba y la atmósfera en el despacho después del anochecer se volvía más pesada. Era un jueves a las 9 de la noche. Estaba trabajando en la computadora cuando el profesor arrastró su silla y se sentó justo a mi lado. Estábamos muy cerca. Nuestros hombros casi se rozaban. Podía sentir su calor corporal y el olor de su loción de lavanda acariciaba mi nariz. Sofía. Sí, profesor. ¿Cómo te sientes últimamente? ¿No estás muy cansada? Estoy bien. La mano del profesor se posó sobre mi hombro. Era cálida. Estás muy tensa. Tienes el músculo rígido. Sus dedos comenzaron a presionar lentamente mi hombro. Sentí la presión y junto con un leve dolor me invadió una sensación extraña. ¿Qué es esto?, pensé. No trabajes demasiado, te vas a enfermar. Su mano descendió por la línea de mi cuello. Mi corazón empezó a latir desbocado. No, esto no está bien. Pero mi cuerpo se quedó paralizado. El profesor se levantó. Dejémoslo hasta aquí por hoy. Ya es tarde. A las 10 de la noche, antes de irme, el profesor me tendió un sobre. Es un bono de este mes. Al abrir el sobre, vi billetes en efectivo que sumaban 15,000 pesos. Se me cortó la respiración. ¿Un bono? Trabajas muy bien, acéptalo. Mis manos temblaban. 15,000 pesos. Sueldo de 40,000, más bono de 15,000, un total de 55,000 pesos. Con este dinero podría liquidar mi deuda mucho más rápido. Gracias, profesor. Sofía. Sí. El profesor me miró fijamente a los ojos. Su mirada era diferente. Contigo aquí, ya no me siento solo. Mi estómago se encogió. Durante el trayecto a casa, no dejé de mirar el sobre. 15,000 pesos. Pero me sentía ansiosa. ¿Por qué el profesor me hace esto? Al día siguiente, viernes, apenas llegué, el profesor me dijo: Sofía, hoy es la fecha límite para entregar el manuscrito a la editorial. Tendremos que trabajar hasta la medianoche. Mi corazón dio un salto. ¿Hasta la medianoche? Sí. ¿Tienes inconveniente? Te pagaré horas extras. Asentí con la cabeza. No, está bien. Pasaron las 10 de la noche.
Doña Carmen ya se había retirado a su cuarto, y en la enorme casona solo quedábamos nosotros dos. Todo estaba en silencio. Solo el sonido de la lluvia golpeando los ventanales se escuchaba. La única luz encendida era la de la lámpara del despacho, y se oía la respiración. Sonido del fresor. A las 11 de la noche casi terminaba el texto. «Ya está listo, profesor. Hiciste un buen trabajo, Sofía». El profesor se levantó y se colocó detrás de mí. Puso sus manos sobre mis hombros y empezó a masajearlos lentamente. «Debes estar agotada». «Estoy bien». Sus manos bajaron por mi cuello, recorrieron mi columna vertebral aplicando presión lentamente. Sentí dolor, pero al mismo tiempo una ola de placer extraño. «Sofía». «Sí», respondí con la voz temblorosa. «Me siento muy solo». Su voz se volvió más grave. «He vivido solo durante 10 años. Mi esposa se fue, y solo me quedó el mundo académico». Sus manos me sujetaron los hombros con firmeza. «Pero desde que llegaste tú, siento que estoy vivo». Sentí que el pecho me iba a estallar. «¿Me está declarando su amor?», pensé. El profesor giró mi silla para que quedáramos frente a frente. Estábamos a escasos 50 centímetros. Podía ver su rostro con claridad. Entre sus profundas arrugas se notaba su soledad, y sus ojos reflejaban desesperación. «Ia. Sofía, seré honesto contigo». Contuve la respiración. «No dejo de pensar en ti». Sentí un vacío en el estómago. Sé que un viejo de 60 años no debería hacerle esto a una joven de 32, pero... La mano del profesor tomó la mía. Estaba cálida, temblaba un poco y tenía fuerza. «Sofía, quieres ser profesora, ¿verdad?». Mi corazón latía furiosamente. «Sí, así es. Yo puedo ayudarte. Tu tesis doctoral, tu plaza en la universidad». Mi respiración se agitó. «A cambio». El profesor apretó mi mano con más fuerza. «Quédate a mi lado. También en las noches. También en las noches». Mi mente se quedó en blanco. «Piénsalo. Tómate tu tiempo». El profesor soltó mi mano y se levantó. «Es todo por hoy. Ya es tarde». A la medianoche salí de la casona sola. Estaba lloviendo. El agua fría empapaba mis mejillas y mis manos temblaban. «Quédate a mi lado en las noches». Me quedé paralizada en la parada del autobús. Ser catedrática. Mi tesis doctoral. Todo lo que siempre había deseado. Pero el precio era ser suya por las noches. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Esto está mal. Pero al mismo tiempo, mi mente calculaba. El $1.000.000 en deudas, los médicos de mi mamá, el doctorado, el puesto en la UNAM. Si el profesor me ayudaba, todos mis problemas desaparecerían. Llegué a mi pequeño departamento y me acosté en la cama. Mirando el techo, las lágrimas escurrían por mi rostro. ¿Qué debo hacer? Pensé en el rostro del profesor, sus 60 años, sus arrugas. Pero era la única persona que me había tratado con verdadero respeto. Una diferencia de 28 años. Sabía que no estaba bien. Pero mi mano se dirigió al celular. Abrí los mensajes de los cobradores. «Señorita Sofía García, ¿cuándo podrá abonar a Capital?». Suspiré profundamente. Esa noche no pude dormir. La propuesta del profesor daba vueltas en mi cabeza. El dinero y el futuro me tentaban, la moral y la realidad chocaban brutalmente. ¿Debo hacerlo o no? Pero en el fondo, yo ya sabía la respuesta. Sabía que me estaba inclinando hacia el sí. No sabía si era por el dinero, por mi futuro o por el profesor. Pero una cosa era segura, no iba a poder rechazarlo. Pasó una semana. Seguí pensando en la propuesta, pero no le di ninguna respuesta. «Quédate a mi lado». En las noches, esas palabras resonaban en mi cabeza, sentía una opresión en el pecho y el insomnio me consumía. Un jueves de diciembre, de repente, cayó una lluvia torrencial atípica en la ciudad. Desde las 3 de la tarde, el cielo se cerró, las calles comenzaron a inundarse y el viento sacudía los ventanales de la casona. A las 8 de la noche, doña Carmen entró apurada al despacho. «Profesor, el periférico y Tlalpan están completamente inundados. Hay cierres viales por todos lados». El profesor miró por la ventana. «Sofía, creo que será mejor que duermas aquí hoy. Salir es muy peligroso». Mi corazón dio un salto. «¿Aquí? En la casa de huéspedes hay una habitación. Carmen te preparará todo». Doña Carmen me guió hasta el anexo en el jardín. Había sábanas limpias, toallas y hasta una pijama preparada.
Descanse, señorita. Me quedé sola. El cuarto estaba cálido, pero yo sentía una ansiedad inmensa. ¿Voy a dormir aquí? Revisé las noticias en el celular. Tráfico paralizado. Las inundaciones durarían hasta la mañana del día siguiente. Suspiré y me senté en la orilla de la cama. En ese momento, tocaron a la puerta. «Sofía, soy yo». Era la voz del profesor. Abrí la puerta. El profesor estaba en pijama y traía 2 copas de vino tinto en las manos. «¿Te apetece una copa antes de dormir? Para que te relajes». «Sí». El profesor entró. Nos sentamos frente a frente en una mesita y tomamos el vino. El sabor dulce y amargo inundó mi paladar y mi cuerpo comenzó a entrar en calor. «Sofía». «Sí, profesor». «¿Pensaste en la propuesta que te hice la semana pasada?» Mis manos temblaron al grado de que tuve que dejar la copa. «Dime la verdad, sin compromisos». Las lágrimas asomaron a mis ojos. «Profesor, de verdad quiero ser catedrática y quiero obtener mi título, pero ¿te preguntas si está bien llegar a estos extremos?» El profesor tomó mi mano. «Sofía, el mundo es así. Se da y se recibe». Su voz era baja y profunda. «Yo te necesito. Quiero que estés a mi lado. No quiero estar solo. Entonces tú sacas tu doctorado, te conviertes en catedrática, pagas tus deudas. Nos ayudamos mutuamente». Sentí un nudo en el estómago. Era un trato, una transacción, pero mi mente fría calculaba. 1 millón de deudas, el doctorado, la plaza universitaria. Si dejaba pasar esta oportunidad, quizá no volvería a tenerla. «Sofía, ¿quieres ser profesora?» Su voz bajó una octava. «Si haces lo que te digo, te daré todo lo que pidas». Su mano acarició mi mejilla. Era cálida, un poco áspera y temblaba levemente. «¿Qué dices? ¿Podrás hacerlo?» Me faltaba el aire. Las lágrimas rodaban por mi cara, pero asentí con la cabeza. «Sí, lo haré». El profesor se acercó. 50 centímetros, 30 centímetros, 20 centímetros. Sus labios se posaron en mi frente. Eran suaves y cálidos. «Gracias, Sofía». Sus labios volvieron a descender. Esta vez, tocaron los míos. Fue un beso suave que lentamente se hizo más profundo, dejándome sin aliento. Hacía mucho tiempo. Desde mi divorcio, hace 2 años, no había estado con nadie. La mano del profesor envolvió mi cintura. Mi cuerpo fue atraído hacia el suyo. Sentí su calor y sentí que mi corazón iba a explotar. «Sofía». «Sí, no te pongas nerviosa. Lo haremos despacio». Su mano recorrió mi espalda lentamente. Una calidez se esparció por todo mi cuerpo y nuestras respiraciones se volvieron pesadas. El profesor me guió hacia la cama con delicadeza. Nos sentamos juntos, los besos continuaron y su mano acarició mi cabello. «Todo estará bien». Asentí con la cabeza. Las lágrimas caían, pero no podía detenerlas. Ya había comenzado. La iluminación de la habitación se atenuó. El profesor apagó la luz, dejando solo la luz de la luna filtrándose en la habitación y el sonido incesante de la lluvia. «Sofía». «Sí. Te prometo que no te arrepentirás». Apretó mi mano. Sus manos temblaban pero eran cálidas, ásperas pero suaves. Eran las manos de un hombre de 60 años, pero tenían mucha fuerza. La distancia entre nosotros desapareció. Sentí su temperatura directamente, su respiración cerca de la mía, y los latidos de nuestros corazones se sincronizaron. «Profesor». «MHM». Sorprendente. Era mucho más vital de lo que esperaba. Seguía siendo muy hombre, y no tenía punto de comparación con mi exmarido. No sabía que estuviera tan en forma. El profesor rió por lo bajo. A los 60 años también se sigue siendo humano. Los besos se profundizaron, el calor se expandió y todas las barreras se derrumbaron. Llegó la madrugada. Un tenue rayo de sol se coló por las cortinas. Abrí los ojos. El profesor dormía a mi lado, abrazándome con un brazo, con un rostro lleno de paz. Me dolía el cuerpo. Sentía punzadas en varias partes. Sensaciones desconocidas aún latían en mi piel y las sábanas estaban revueltas. Anoche, de verdad pasó. Me levanté lentamente y fui al baño de la habitación. Me miré al espejo, ojos enrojecidos, cabello alborotado, marcas tenues en el cuello. Mis manos temblaban. «Esta soy yo». Volví a llorar. Pero, al mismo tiempo, me invadió una emoción extraña. No estuvo tan mal.
No imaginé que a sus 60 años fuera tan increíble. No, no puedo estar pensando en esto. Sacudí la cabeza. Me di un baño y salí. El profesor ya estaba sentado en la cama. ¿Dormiste bien? Sí. Ven aquí. Me acerqué. El profesor tomó mi mano. Sofía, gracias por lo de anoche. Cumpliré mi promesa de encargarme de todo. Tu título, tu dinero, todo. Asentí. Y además, el profesor me levantó el mentón. Espero contar contigo de ahora en adelante, ¿entendido? Mi corazón dio un salto. Eso significaba que la situación continuaría. No pude responder, pero el profesor sonreía. Su rostro reflejaba pura satisfacción. Ese día comprendí que había cruzado una línea y que ya no había marcha atrás. La tormenta pasó. A la mañana siguiente dejó de llover. Las calles se despejaron y la vida volvió a la normalidad. Pero todo había cambiado. La barrera entre el profesor y yo desapareció. Su mirada era distinta y su contacto físico se volvió completamente natural. Desde ese día, pasábamos la noche juntos 2 o 3 veces por semana. Al principio fue incómodo. Aún sabiendo que era una transacción, mi cuerpo respondía, y, aunque comenzó como una obligación, me fui acostumbrando. Y era sorprendente. Me avergonzaba haberlo subestimado por tener 60 años. El profesor tenía muchísima experiencia y no se comparaba en nada a mi exmarido. Pasó un mes. Un martes por la noche, al terminar con la revisión de los textos, el profesor me dijo: «Sofía, quédate a dormir hoy también». Mi corazón latió rápido, pero no me negué. Sí, profesor. Para ese punto ya se sentía natural. Iba a la casa de huéspedes, me daba un baño, me ponía la pijama y esperaba al profesor. Escuché los golpes en la puerta. Al abrir, el profesor entró. Me abrazó sin decir una palabra. Empezamos a besarnos y la luz se apagó. Me desperté alrededor de las 2 de la madrugada. El profesor dormía a mi lado. Escuchaba su respiración acompasada. Su mano rodeaba mi cintura y me transmitía calor. Qué extraño. Al principio me sentía miserable, pero ahora me sentía en paz. Empezó como un «no me queda de otra», pero gradualmente me hallaba esperándolo con ansias. Era una obligación, pero se había vuelto muy satisfactorio. No debería sentirme así, pero mi cuerpo era honesto. Pasaron 2 meses. Revisé mi estado de cuenta. Sueldo, 40,000 pesos por 2 meses. Eran 80,000 pesos. Bonos de 15,000 pesos por 2 meses. 30,000. Un total de 110,000 pesos. Pagué los intereses, envié el dinero de la clínica de mi mamá y aboné 40,000 pesos directo a capital. La deuda bajó de 1 millón a 960,000 pesos. Empezaba a disminuir poco a poco. Pero había algo aún más importante. Mi tesis doctoral casi estaba lista. El profesor me asesoraba personalmente, me conseguía bibliografía inédita y discutíamos cada semana. Sofía, este argumento aquí es débil, reescríbelo. Sí, profesor. Revisa esta fuente. Está en el fondo reservado de la biblioteca. Muchas gracias. Estaba recibiendo una tutoría de élite. No solo estaba entregando mi cuerpo, académicamente estaba creciendo muchísimo. El profesor realmente me estaba formando. Llegó el tercer mes. Un viernes por la tarde, el profesor me tendió un sobre. Es un bono especial. Al abrirlo, encontré 40,000 pesos. En efectivo. Mis manos volvieron a temblar. ¿Tanto? Aprobaste la primera revisión de tu tesis doctoral, ¿no? Felicidades. Las lágrimas me llenaron los ojos. Profesor, si sigues así, te titularás el año que viene. Tienes mi palabra de que te recomendaré. Sentí un calor en el pecho. Me estaba ayudando de corazón. Esa noche, por primera vez, fui yo quien tomó la iniciativa. El profesor se sorprendió. Sofía. Profesor, gracias. De verdad. Le tomé la mano y lo guié. Fuimos a la habitación de huéspedes, cerramos la puerta y apagué la luz. Esa noche fue distinta. No fue por obligación, sino por gratitud. No fue una transacción, sino puro sentimiento. Y por primera vez, fui completamente activa. En la madrugada, el profesor me dijo: «Hoy fue diferente». Sí, viniste a mí por tu cuenta. Me sonrojé.
porque estoy muy agradecida. El profesor me abrazó fuertemente. Sofía, soy muy feliz. Yo también. Y no era mentira. Era genuinamente feliz. El dinero se acumulaba en el banco. Mi tesis estaba terminándose. Las noches eran extremadamente satisfactorias y ya no me sentía sola. ¿Acaso esto es malo? Pero la ansiedad me perseguía. Esto no es amor. Empezó por interés económico. Y nos llevamos 28 años. A la mañana siguiente, cuando me preparaba para ir a trabajar, escuché ruidos en el pasillo principal. Doña Carmen corrió hacia el despacho. «Profesor», llegó su yerno. El profesor se sobresaltó. «Mauricio está ahora mismo en el vestíbulo». Me quedé congelada. Su yerno. El profesor me miró. «Sofía, ve al fondo del estudio. No hagas ningún ruido». Entré apresuradamente a la zona trasera del despacho y cerré la puerta con cuidado. Mi corazón latía desbocado, mi respiración era agitada y pegué la oreja a la madera. Escuché la puerta principal abrirse. «Suegro, disculpe que venga sin avisar». Era una voz fría y afilada. Mauricio, 42 años, el yerno del profesor y uno de los patronos de la universidad. «¿A qué vienes?» «Acabo de revisar los estados de cuenta bancarios, suegro». Se me detuvo la respiración. «Veo transferencias de 40,000 pesos cada mes. ¿A quién le está dando ese dinero?» «Es el sueldo de mi asistente de investigación». «¿Asistente? ¿Le paga 40,000 pesos a un asistente?» Hubo un silencio sepulcral. Y como si eso no fuera suficiente, veo bonos de 15,000 y hasta de 40,000 pesos. Su voz subió de tono. «¿Quién es ese asistente? Exijo conocerlo». «No es necesario». «¿Suegro, acaso?» Los pasos resonaron por el pasillo. Se acercaban. Caminaba directo hacia el despacho. Si me descubre, se acabó todo. La manija de la puerta empezó a girar lentamente. Giró por completo. Sentí que me iba a dar un infarto. En ese instante, la voz del profesor retumbó desde el pasillo. «Mauricio, ese es mi estudio privado. No puedes entrar». Los pasos se detuvieron. «¿Por qué? ¿Esconde algo?» «Es mi privacidad. Respétala». Hubo un silencio cargado de tensión. «De acuerdo». Los pasos se alejaron. Exhalé todo el aire que tenía retenido. Estaba bañada en sudor frío. Me temblaban las piernas y casi caigo al suelo de la debilidad. Estuvo a punto. Escuché cómo iban hacia la sala. «Suegro». «Seré directo». La voz de Mauricio sonó gélida. «Últimamente está actuando muy extraño. Se ve más feliz, gasta mucho dinero. ¿Qué tiene eso de raro? ¿Acaso tiene otra mujer?» Dejé de respirar. «¿De qué hablas?» «Ese asistente es una mujer, ¿verdad? 32 años. Pasante de doctorado. Se llama Sofía García». Mi corazón cayó hasta el piso. Tenía toda mi información personal. «Es una mujer divorciada, llena de deudas. ¿A una mujer así le paga 40,000 al mes y le da bonos?» «Le pago porque hace bien su trabajo». «¿De verdad solo es eso? Entonces déjeme conocerla. ¿A qué hora entra a trabajar?» «No tienes por qué hacerlo». La voz del profesor sonó tajante. «Es mi dinero y yo decido en qué gastarlo. ¿Por qué te metes? Su patrimonio, a fin de cuentas, es el patrimonio de nuestra familia. Yo tengo la responsabilidad de administrarlo. Aún no estoy muerto, por eso mismo me preocupa. Si se deja engatusar por una oportunista». ¡Pum! El profesor golpeó la mesa. «Lárgate de mi casa, ahora mismo». «Me voy, suegro. Pero esto no se queda así». Escuché sus pasos yendo hacia la entrada. La pesada puerta de madera se cerró de golpe. Mucho después, la puerta interior del estudio se abrió. El profesor entró. Estaba pálido, perlado de sudor, y respiraba con dificultad. «¿Estás bien?» Asentí con la cabeza. «Yo estoy bien. Lo siento mucho». Mauricio empezó a sospechar. Se me llenaron los ojos de lágrimas. «¿Qué vamos a hacer?» El profesor me tomó de las manos. «Solo debemos ser más cautelosos. Mientras no tengan pruebas, todo estará bien. No te preocupes, yo te protegeré». Pero yo no podía sentirme tranquila. A partir de ese día, todo cambió. Siempre manteníamos la puerta del estudio cerrada con seguro. Cuidábamos cada ruido, y yo vivía aterrorizada de que alguien llegara de improviso. Una semana después, el profesor me dijo: «Sofía,
Por un tiempo, no nos veamos en las noches. Sentí un punzada en el corazón. Sí, profesor. Creo que Mauricio contrató a alguien para vigilarme. Tenemos que cuidarnos. Solo ven a trabajar de día y vete en la tarde a tu casa. Asentí de nuevo. Pero algo andaba mal en mí. Me sentía muy triste. ¿Acaso ya me gustaba pasar las noches con el profesor? Pasaron 2 semanas. Pasaba las noches sola en mi departamentito. Sin el profesor, me sentía sola. La cama se sentía vacía y no lograba conciliar el sueño. Qué raro. ¿Por qué me pasa esto? Al principio lo hacía a la fuerza, pero ahora lo esperaba con ansias. Era una obligación, pero ahora lo extrañaba. ¿Me estoy enamorando del profesor? Era un jueves a las 11 de la noche cuando vibró mi celular. Era él. Sofía. ¿Sí? Profesor, ¿puedes venir hoy? Mi corazón latió con fuerza. ¿Ahorita? Sí. Te extraño. Mis manos temblaron. ¿Y Mauricio? Está bien, seremos cuidadosos. Por favor. Su voz suplicaba. Iré para allá. Pedí un Uber y fui directo a Coyoacán. A la medianoche abrí la reja sin hacer ruido. Crucé el jardín hacia el anexo, y el profesor me abrió la puerta. Me abrazó en silencio. Me apretó contra él con fuerza. Temblaba, y su respiración ardía. Te extrañé tanto. Yo también. Esa noche fue mucho más intensa. Nos reencontrábamos después de 2 semanas. Acumulábamos deseo, y aunque intentábamos no hacer ruido, la pasión nos consumió. A las 3 de la mañana regresé a hurtadillas a mi casa. Miraba por la ventanilla del taxi. ¿Me habré enamorado de verdad? Empezó por un trato comercial. Era por el dinero. Pero ahora yo extrañaba al hombre. 28 años de diferencia. Él de 60, una relación prohibida. Pero yo era feliz. A la mañana siguiente, cuando llegué al despacho, el profesor me entregó un sobre. Gracias por lo de anoche. Te arriesgaste mucho por venir. Al abrir el sobre, había 30,000 pesos en billetes. Me quedé helada. Es un bono especial por ayer. Mi corazón se estrujó de dolor. Al final, todo se reduce a dinero, pensé. Creí que era amor, creí que había sentimientos reales, pero para el profesor seguía siendo un mero intercambio comercial, una relación basada en pagos. Gracias, dije con voz temblorosa. El profesor notó mi expresión. ¿Qué pasa? ¿Te molestó algo? No es nada, profesor. Me tomó de la mano. Sofía, te quiero, te lo digo de verdad. Pero siento que debo recompensarte económicamente por la molestia. Perdóname. Se me nubló la vista de lágrimas. Dice que me quiere, que es de verdad, pero no podía creerle. ¿Alguien que da dinero a cambio puede estar diciendo la verdad? Esa tarde, al salir del trabajo, había un hombre extraño parado cerca de la entrada de la casa. Era un hombre de traje y gafas oscuras que se me quedó viendo fijamente y disimuladamente me tomó una foto con su celular. Ese hombre. Mi corazón dio un brinco. Es un investigador contratado por Mauricio. Caminé a toda prisa. Mi corazón latía como loco. Miraba constantemente hacia atrás y me faltaba el aire. Si nos descubren, se acabó todo. Pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿no será mejor que termine esto? Llegué a mi casa y me tiré en la cama. Mirando al techo, rompí a llorar. Al principio fue por dinero, luego por mi doctorado, y ahora lo hacía por el propio profesor. Pero él seguía pagándome. Mauricio nos investigaba y todo pendía de un hilo. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Sonó el celular. Era el profesor. Sofía, ten cuidado. Estoy seguro de que Mauricio nos tiene vigilados. Lo sé, hoy vi a un hombre. Perdóname, te he puesto en peligro. Estoy bien. Dejemos de vernos un tiempo. Hasta que sea seguro. Sentí que el pecho se me desgarraba. Sí, entendido. Colgué. Rompí en llanto desconsolado. ¿Así se termina todo? Pero en el fondo yo lo sabía. No podía terminarlo. Sin el profesor, sentía que no podía vivir. Pasó una semana sin vernos en privado. Solo trabajaba de 10 a 6 de la tarde y pasaba las noches encerrada en mi casa, en absoluta soledad. Recibí un mensaje suyo. Te extraño. Pero tenemos que aguantar. Espérame un poco más. Las lágrimas no cesaban. Yo también te extraño. Un viernes por la tarde, al salir, volví a ver al hombre de las gafas. Esta vez estaba dentro de un coche, vigilándome. Siguen siguiéndome. Aceleré el paso hacia el metro.
Pasó otra semana más. Un martes por la tarde, revisando unos apuntes, el profesor me propuso: Sofía, vamos a cenar hoy juntos. A un restaurante. Me sobresalté. ¿Afuera? Sí, me siento asfixiado. Salgamos a tomar aire fresco. Pero ¿y si nos siguen? Si vamos a un lugar con mucha gente, pasaremos desapercibidos. A las 7 de la noche fuimos a una fonda de comida mexicana muy elegante, cerca de Ciudad Universitaria. Nos sentamos en un rincón apartado y pedimos de cenar, sentados frente a frente. Hacía tiempo que no te veía así, me dijo. Sí. El profesor me tomó la mano por debajo de la mesa. Me apretó suavemente. Su tacto era cálido y lo extrañaba con locura. Me hiciste falta. Y usted a mí. Cenamos y platicamos de mi tesis, de mis planes para la facultad, cosas del día a día. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan cómoda. Al salir del restaurante, la calle estaba llena de gente, los faroles iluminaban la noche y corría un viento frío. Caminemos un poco. El profesor volvió a tomar mi mano. Esta vez lo hizo abiertamente. Entrelazó sus dedos con los míos y no me soltó. Profesor, la gente nos ve. No importa, solo por hoy. Mientras caminábamos tomados de la mano, un flash brilló repentinamente. ¡Clic! Volteé de inmediato. En la oscuridad, alguien nos había tomado una foto y vi una silueta alejándose rápidamente. Mi corazón se paró. Profesor, ¿acaba de ver eso? El profesor lo vio también. Se puso lívido. Vámonos rápido. Tomamos un taxi y regresamos a la casona. En el trayecto, no pronunciamos palabra. Solo nos agarrábamos fuerte de la mano, aterrados. Nos tomaron la foto. Pasaron 3 días y no ocurrió nada. A lo mejor no fue nada, pensaba. Pero la angustia me carcomía. Ese mismo día, a las 2 de la tarde, la puerta principal de la casa se abrió de golpe. ¡Pum! Mauricio entró como un huracán. Tenía la cara inyectada de sangre. Traía un sobre Manila en la mano y parecía a punto de explotar de furia. Entró corriendo a la sala principal. Yo estaba en el estudio, conteniendo la respiración. ¿Qué significa esto? Escuché el sonido de algo cayendo bruscamente sobre una mesa de cristal. ¿Son fotos? ¿De dónde las sacaste? Contraté a un investigador privado por 3 semanas. Se me fue el alma a los pies. Mire, suegro, mire qué es esto. Escuché cómo revolvía las fotografías. Fotos caminando de la mano, cenando en el restaurante, entrando a la casona de huéspedes a la medianoche. Todo se derrumbó dentro de mí. Tienen todo documentado. ¿Acaso esto es solo una asistente? ¿Le parece normal que un hombre de 60 años ande de la mano con una jovencita de 32? Mauricio. Hay más. Se escuchó el roce de documentos. Son estados de cuenta. En 3 meses le transfirió 110,000 pesos, 40,000 de sueldo y más de 70,000 en bonos puros. Es mi dinero. Entre en razón, suegro. Mauricio alzó la voz hasta gritar. ¿Qué significa que un anciano de 60 años ande de la mano con una mujer de 32 regalándole dinero? Está clarísimo. El silencio reinó en la casa. ¿Dónde está esa mujer? Que salga. Escuché pasos decididos hacia el estudio. La puerta se abrió bruscamente y entró Mauricio. Era un hombre de 42 años con una mirada de profundo desprecio y una sonrisa torcida. Me barrió con la mirada de arriba a abajo. ¿Tú eres Sofía García? No pude articular palabra. 32 años, tesista de doctorado, mujer divorciada, con una deuda de 1 millón de pesos. Empecé a temblar violentamente. Te le pegaste a mi suegro para sacarle el dinero, ¿verdad? No. No es cierto. ¿Cómo que no? Te sacaste 110,000 pesos en 3 meses. Las lágrimas amenazaron con desbordarse. Es la tarifa por lo que hacías, ¿no? Mauricio soltó una carcajada burlona. ¿Qué hacías metiéndote aquí a la medianoche? ¿Por qué andaban de la mano? El profesor entró justo detrás de él. Basta, Mauricio. ¿Por qué? Es la verdad. Mauricio me apuntó con el dedo asqueado. Esta tipa está con usted por su dinero. Solo quiere exprimir su fortuna. No. Entonces, ¿qué es? Amor. Su tono estaba empapado de sarcasmo. ¿Un abuelo de 60 años y una mujer de 32? Se llevan 28 años. ¿Me va a decir que es amor? Me estaba rompiendo por dentro. El profesor se puso frente a mí, escudándome. Mauricio. Sí, es amor.
Usted está loco. Mauricio suspiró con frustración. Muy bien. Yo me encargaré de esto. Sacó su celular. Despida a esta mujer ahora mismo y exíjale que devuelva cada peso. No, no pienso hacerlo. ¿Cómo que no? Si la dejamos, lo va a dejar en la calle. Mauricio me miró fijamente. Sofía, te doy 3 segundos. Lárgate de aquí. Mi corazón parecía un tambor desbocado. 1. El profesor me apretó la mano. 2. Ya basta, Mauricio. ¿No te vas a ir? Mauricio levantó su celular. Entonces haré una denuncia en la rectoría de la universidad. Profesor emérito acosa sexualmente a su alumna. Y de paso, le hablaré a la prensa. Me quedé sin aliento. No es acoso. Tiene pruebas de que fue consensuado. El profesor se quedó mudo. No las tiene, ¿verdad? Entonces es acoso. Abuso de poder. Mauricio me miró con desdén. Te doy tu última oportunidad. Lárgate. O la vida y la carrera de mi suegro están acabadas. Rompí en un llanto desesperado. Miré al profesor. Ese hombre de 60 años. El primero que me respetó, el que me enseñó de literatura, el hombre que me amó. Profesor. Sofía. No te vayas. Pero no me quedaba otra opción. Por favor. Mauricio dio un paso adelante. Si en 10 segundos no estás fuera, llamo a la universidad, a los periódicos y a la policía. Me solté del agarre del profesor. Me voy. Sofía. No miré atrás. Caminé rápidamente. Agarré mis cosas. Crucé el pasillo principal y abrí la pesada puerta. Sofía. Escuchaba el grito ahogado del profesor, pero no me detuve. Salí a la calle y cerré el portón tras de mí. El viento helado golpeó mi cara. Las lágrimas se congelaban y sentía que el mundo entero se desmoronaba. Se acabó. Se acabó todo. Pasé una semana completa encerrada en mi cuartito. El profesor me marcó más de 20 veces, pero nunca contesté. Mi bandeja se llenó de sus mensajes, pero no abrí ninguno. Me quedaba tirada en la cama mirando el techo. Todo terminó. Revisé mi cuenta de banco. Los ahorros de estos 3 meses, sumando el sueldo y los bonos, eran unos 80,000 pesos en total. Una vez que pagara los intereses de las deudas y la clínica de mi madre, no me quedaría casi nada. Volví a empezar desde cero. Pero me dolía algo muchísimo más que el dinero. Extrañaba al profesor. Su voz, sus manos, las noches que pasábamos juntos invadían mi mente. Sentía un vacío en el alma y hasta respirar me dolía. De verdad lo amaba. El celular volvió a sonar. Era él. Esta vez sí contesté. Sofía, dijo con voz temblorosa. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, le mentí. Mentira. Con escuchar tu voz lo sé. Mis lágrimas fluyeron libres. Profesor, ¿usted está bien? No, no estoy nada bien. Escuché un largo suspiro a través de la línea. Sin ti. Siento que no puedo vivir. Profesor, veámonos. Te lo suplico. No podemos. Mauricio. Ya no importa. Ya tomé una decisión. ¿Qué decisión? Cancelé mi testamento. Le devolví toda la herencia adelantada a Mauricio y a mi hija. Mi corazón dio un brinco. ¿Por qué? Por ti. Porque quiero estar contigo. Lloré a moco tendido. Pero, ¡qué estupidez! ¿Por qué hizo eso? Soy un estúpido. Un viejo tonto de 60 años perdido por una mujer de 32. En su voz había un matiz de risa. Iré a verte esta noche. Pásame tu dirección. Profesor, espérame. La llamada se cortó. A las 9 de la noche empezó a llover a cántaros. Las gotas golpeaban furiosamente mi ventana y los truenos me llenaban de ansiedad. ¿Cómo se atreve a venir con este clima? Sonó el timbre. Abrí la puerta. El profesor estaba ahí, parado frente a mí. Estaba empapado de pies a cabeza y respiraba con dificultad. Perdón por la hora. Lo hice pasar de inmediato. Le sequé el cabello con una toalla y le di ropa limpia que tenía para que se cambiara. ¿Por qué hizo semejante locura? Porque me moría por verte. El profesor tomó mis manos y me miró a los ojos. Sofía, te seré totalmente sincero. Sacó un fajo de papeles de su maletín. Aquí está el acta notarial donde revoco mi testamento. Tomé los documentos. Decía claramente que cancelaba la donación de propiedades y fondos. Me temblaban las manos. ¿De verdad les devolvió todo? Sí. Mauricio se quedó tranquilo.
Se me humedecieron los ojos. ¿Por qué? Por mí. Pero hay algo más. El profesor siguió rebuscando en el maletín. Sacó un sobre amarillo grueso. Esto es un secreto. Ni Mauricio ni nadie de mi familia lo sabe. Al abrir el sobre, encontré una libreta de ahorros bancaria y unas escrituras. Primero revisé la cuenta del banco. Cuenta a nombre de Sofía García. Al ver el saldo final, se me paró el corazón. 10 millones de pesos. Es una cuenta secreta que abrí poco después de que llegaste. Fui depositando el dinero poco a poco durante estos meses. Ni Hacienda lo tiene rastreado. Desdoblé las escrituras. Un departamento en Polanco. Propietaria. Sofía García. Ese departamento vale unos 8 millones de pesos. Lo puse a tu nombre hace un mes. Las manos me temblaban sin control. 10 millones en efectivo. 8 millones en propiedad. 18 millones de pesos. AC. Profesor, esto. Tri. Para el ojo público, no te he dado absolutamente nada, y Mauricio está satisfecho, dijo mientras entrelazaba sus dedos con los míos. Pero, en secreto, acabo de asegurar tu futuro financiero de por vida. Rompí en un llanto incontrolable. ¿Por qué? ¿Por qué hace tanto por mí? Porque te amo. Sentía que el pecho me iba a reventar. Con 18 millones de pesos podría pagar el millón que debía, sacar a mi madre adelante y vivir cómodamente toda la vida. Sofía, te lo ruego, quédate a mi lado. Miré sus manos, temblorosas. 18 millones de pesos. Dinero para vivir sin preocupaciones para siempre. Pero en ese mismo instante, tuve una epifanía. El dinero ya no me importaba. Profesor, dime. Seré honesta con usted. Me limpié las lágrimas y lo miré fijamente. Este dinero me hace inmensamente feliz. Con 18 millones resuelvo todos los problemas de mi vida. Lo sé. Si no hubiera dinero de por medio, honestamente, habría dudado de todo esto. Él asintió. Pero, lo miré directo a los ojos. Extrañaba mucho más verlo a usted que tener este dinero. El corazón me latía con fuerza. Esta última semana creí volverme loca. Quería escuchar su voz, quería tomarlo de la mano, quería estar a su lado. Se me hizo un nudo en la garganta. Es verdad que al principio fue solo por la necesidad económica. No tenía de otra. Lo reconozco. Lo sé. Pero sin darme cuenta, me fui enamorando de usted. De verdad. Las lágrimas me bañaban el rostro. No me importa que tenga 60 años. No me importan los 28 años de diferencia. Yo lo amo. El profesor me jaló hacia él y me abrazó con todas sus fuerzas. Temblaba. Sentí como sus lágrimas caían sobre mi hombro. Gracias, Sofía. Te lo agradezco con el alma. Gracias a usted. Nos quedamos abrazados durante mucho rato. El sonido de la lluvia y los relámpagos inundaban el cuarto, pero sentíamos que éramos los únicos dos habitantes en la faz de la tierra. El profesor levantó mi rostro. Sofía. Sí. ¿Me puedo quedar contigo hoy? Asentí con la cabeza. Sí. Quédese conmigo. Nuestros labios se unieron. Fue un beso dulce y desesperado. Una explosión de la melancolía acumulada durante 7 días. Su mano rodeó mi cintura. Nuestros cuerpos se fundieron y el corazón me latía a 1000 por hora. Caímos juntos en mi pequeña cama. Pero esta vez era diferente. No era un no me queda de otra, sino un profundo deseo. No era una obligación, sino puro amor. Ya no era un trato comercial, sino verdadera devoción. Te amo, profesor. Y yo a ti, Sofía. Nos deshicimos de la ropa, las distancias se borraron por completo y nos convertimos en uno solo. Seguía siendo un hombre vigoroso y lleno de fuerza a sus 60 años, y me hizo sentir la mujer más plena del mundo. Por primera vez en mi vida, fui auténticamente feliz. Tenía dinero, tenía amor, y tenía un futuro por delante. Amaneció. Unos tenues rayos de luz acariciaron la ventana de mi cuarto. Hechos estado. El profesor dormía pacíficamente a mi lado, tomándome fuertemente de la mano. La libreta del banco y las escrituras estaban sobre mi mesita de noche. 18 millones de pesos. Todos mis problemas estaban resueltos. Pero lo más invaluable era el hombre que dormía junto a mí. El profesor abrió los ojos. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Te arrepientes de algo? Negué con la cabeza, sonriendo. No, soy inmensamente feliz. Yo también. Me envolvió en sus brazos. ¿Y ahora qué haremos? Nos veremos en secreto.
respondí. Mauricio no tiene por qué enterarse. ¿Estás segura de que estarás bien así? Asentí. Sí, con que nosotros dos lo sepamos es suficiente. Esa misma mañana hicimos un pacto. Para el mundo exterior seríamos dos perfectos desconocidos, pero en nuestro espacio íntimo seríamos amantes. Viviríamos nuestro amor prohibido ocultos de la sociedad. Pasó un año. Yo seguía acudiendo al despacho en Coyoacán. Públicamente seguía siendo su asistente, checaba mi entrada y salida, y cobraba mis 40,000 pesos de forma legal. Pero en secreto éramos amantes. Los fines de semana los pasábamos juntos en el lujoso departamento de Polanco, y entre semana nos veíamos de noche a escondidas. Mauricio jamás lo descubrió. Pagué mi deuda en su totalidad, liquidé el 1.000.000 de pesos, trasladé a mi mamá a una excelente clínica privada de rehabilitación, y mis ahorros florecieron. Además, logré terminar mi investigación. Aprobé el examen de grado. Recibí mi título de doctora en letras hispánicas y conseguí una plaza como profesora de asignatura en la UNAM. El profesor fue mi pilar en todo. Pero el cambio más radical de todos fue otro. Mi vientre creció. Estaba embarazada de 8 meses. Hasta el 5.º mes pude ocultarlo bajo la ropa, pero ahora ya era imposible de esconder. Un sábado por la tarde estábamos juntos en el departamento de Polanco. Estaba sentada en la sala mientras acariciaba mi gran vientre, y el profesor, a mi lado, puso su mano sobre mi estómago. Sentimos una patadita. Otra vez pateó. El profesor se rió a carcajadas. Tiene mucha fuerza. Seguro es niño. En el ultrasonido nos dijeron que era niño. Nuestro hijo. Le apreté la mano. Ser papá a los 61 años. Se siente como un sueño. Para mí igual. Volver a ser madre a los 33 años. En ese preciso instante, sonó el timbre del departamento. Los dos nos quedamos petrificados. ¿Quién será? Revisé el videoportero. Era Mauricio. El corazón se me detuvo. Profesor, ¿cómo supo que estábamos aquí? La voz de Mauricio resonó por el interfón. Suegro, sé que está ahí. Ábrame. El profesor me miró angustiado. Sofía, enciérrate en la recámara. Rápido. Me metí corriendo a la habitación y puse el seguro. Pegué la oreja a la puerta. Escuché cómo se abría la puerta principal. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo conseguiste la dirección? Me costó trabajo averiguarlo, dijo Mauricio mientras entraba al departamento. Así que este era su nido de amor secreto, suegro. ¿De qué estupideces hablas? No se haga el cínico. Sé que lleva un año viniendo aquí todos los fines de semana. Se hizo un profundo silencio. Y déjeme adivinar. La voz de Mauricio se tornó escalofriante. Esa mujer también está aquí, ¿verdad? Sofía García. No está aquí. ¿En serio? Escuché los pasos pesados de Mauricio caminando por el pasillo. Venía directo a la recámara principal. No, por favor. La manija se movió y la puerta cedió. Mauricio irrumpió en la habitación. Al verme, su rostro se desfiguró por completo. Su mirada se clavó en mi vientre inflado. 8 meses de embarazo. ¿Qué carajos es esto?, exclamó con la voz temblorosa. Fui incapaz de responder. ¿Estás embarazada? Mauricio corrió de vuelta a la sala. Suegro, esa mujer está preñada. El profesor guardó un silencio sepulcral. Responda, ¿ese bastardo es suyo? Sí, es mío. Sentí que el mundo se me venía encima. Mauricio sacó su celular. Valeria, te mando la ubicación de un departamento en Polanco. Ven ahora mismo. Valeria, la hija del profesor, la esposa de Mauricio. Media hora más tarde, el timbre volvió a sonar. Entró una mujer de unos 35 años. Valeria Velasco. Una mujer de apariencia elegante y mirada severa. Papá. Su voz se quebró. ¿Es verdad lo que dice Mauricio? El profesor bajó la mirada, avergonzado. Valeria, te lo puedo explicar. Mauricio abrió la puerta de mi cuarto de par en par. Valeria me vio. Vio mi vientre de 8 meses. Se puso blanca como un papel. Papá, ¿qué significa esto? Hija, por favor, no me des explicaciones. Gritó Valeria, histérica. Te metiste con una mujer de 32 años y hasta la embarazaste. Empezó a llorar desconsoladamente. Mi mamá falleció hace apenas 10 años. ¿Cómo le pudiste hacer esto? Valeria, entiende, tu padre se sentía muy solo. Yo entendí que te sintieras solo.
Por eso acepté que tuvieras a esa asistente a tu lado. Pero esto es una maldita traición. Valeria se me acercó y me fulminó con la mirada. ¿Cuántos años tienes? 33, contesté en un susurro. Eres 2 años menor que yo. ¿No te da asco revolcarte con un hombre de 61 años? Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Se lo suplico, discúlpeme. ¿De qué me sirve que te disculpes? Ya te hizo un hijo. Valeria volteó hacia su padre. Papá, estás loco. Tienes 61 años. ¿Qué vas a hacer con un recién nacido? Hija, soy inmensamente feliz. ¿Feliz? Valeria soltó una carcajada amarga. Te dejaste engatusar por una trepadora cazafortunas y dices que eres feliz. No, la amo de verdad. ¿Cuál amor?, interrumpió Mauricio. 28 años de diferencia no es amor. Es por su dinero. El profesor me buscó con la mirada y me extendió la mano. Sofía, ven aquí. Me acerqué a él. El profesor me abrazó fuertemente frente a su hija y su yerno. Ella es la mujer que yo elegí amar. Y este bebé es mi hijo. Valeria retrocedió un paso, impactada. Papá, ¿de verdad lo dices en serio? Sí. Bien. Valeria se secó las lágrimas de golpe. Quiero que sepas que jamás reconoceremos a esa mujer ni a ese niño como parte de la familia Velasco. Sentí que el pecho me estallaba de dolor. Valeria, ya no eres mi padre. Te desconozco a partir de hoy. No me vuelvas a buscar jamás. Valeria miró a su esposo. Mauricio, vámonos. Caminaron hacia la puerta principal. Hija, te lo ruego. Que seas muy feliz, papá, con tu mujercita. La puerta se cerró de un fuerte portazo. Se hizo un profundo silencio en el departamento. El profesor se dejó caer en el sofá. Se cubrió el rostro con las manos, y sus hombros empezaron a agitarse. Estaba llorando desconsoladamente. Me acerqué y lo abracé por la espalda. Profesor, todo va a estar bien. Tranquilo. Perdóname. Todo esto es por mi culpa. No diga eso. Le sequé las lágrimas mientras le sonreía. Solo necesitamos ser felices nosotros tres. Eso basta. El profesor me apretó contra su pecho. Temblaba, pero me envolvía con una calidez inmensa. Gracias. De verdad. Gracias a usted. Un mes después, nació el bebé. Un niño perfectamente sano que lloraba a todo pulmón y era idéntico a su padre. Felicidades. Es un niño muy fuerte. La enfermera del hospital me entregó al bebé en brazos. Era pequeño y desprendía mucho calor. El profesor se sentó al filo de la camilla y contempló a nuestro hijo, con lágrimas escurriendo por su rostro. Nuestro hijo. Sí, nuestro pequeño Mateo. Ese día nos convertimos en una familia ante los ojos de Dios. Un hombre de 61 años, una mujer de 33 y un recién nacido. Una familia que la sociedad mexicana juzga como tabú. Un padre que fue repudiado por su propia hija. Pero para nosotros, esto era nuestro todo. Actualmente, Mateo ya cumplió 1 año. Los tres vivimos tranquilamente en el departamento de Polanco. El profesor goza de excelente salud y yo sigo impartiendo clases en la universidad. Valeria cortó todos los lazos con su padre de forma definitiva, pero ya no importa. A veces, cuando el profesor se siente triste por eso, yo lo abrazo fuerte y lo consuelo. Profesor, nos tiene a nosotros, a mí y a Mateo. Es cierto, tienes razón. Con ustedes dos me basta y me sobra para ser feliz. Una relación que comenzó por necesidad económica. Noches que al principio fueron por obligación. Pero hoy es amor puro y sincero. Un amor verdadero. Él con 61 años y yo con 33. 28 años de diferencia. Un amor prohibido que empezó por 1.000.000 de pesos de deudas, cuando una joven de 32 años se rindió ante un señor de 60 por no tener otra salida. El mundo entero tacharía nuestra historia de inmoral y arribista. Pero las cosas son muy distintas hoy. Amo al profesor con todo mi corazón, y amo infinitamente a nuestro hijo Mateo. Aunque la sociedad nos critique y nos apunte con el dedo, no me arrepiento de absolutamente nada, porque por primera vez en toda mi vida, siento que realmente estoy viva. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Importa realmente la diferencia de edades? Lo que cuenta es la razón por la que empezó todo, o al final lo único que perdura es el amor genuino.
Déjennos sus pensamientos y opiniones en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de la historia.